45. Información para el cambio. Señores, de esta forma comienza Foro 45, Información para el Cambio, a través de Radio América, líder en noticias, líder en comentarios. La plataforma más importante de República Dominicana, donde convergen las principales figuras que hacen opinión en este país. Como siempre, el saludo para la primera dama de la comunicación en República Dominicana, la doctora María Estela de León. Saludos. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Esperando el discurso del presidente de la República. Estamos esperando, ¿Verdad? Todos los dominicanos. Este es el discurso más esperado. Bueno, es la quinta participación del presidente de la República ante la Asamblea Nacional. No, y con una expectativa a nivel de la ciudadanía. Exacto. Tendrá que tocar temas tan importantes como el escándalo de Odebrecht, según los analistas, ¿verdad?, del patio. Sí. El escándalo Bueno, de las tierras del CEA. Se añade el tema del CEA ahora. Sí, y también el tema muy importante de la seguridad ciudadana. Y la rendición de cuenta pasada también, el tema de la seguridad ciudadana fue un tema muy esperado, muy esperado en la agenda. Bien, el hecho es de que el presidente Danilo Medina pues se va a presentar ante la Asamblea Nacional a rendirle cuenta al país. Así mismo al país, a la Asamblea y al país. Exacto. Es así. Bueno. Esperemos que queden satisfechos porque las personas quieren ver un discurso claro y medidas claras con relación a los temas. Mientras tanto, la oposición política sigue en todo el país, en toda la geografía nacional, pues exigiendo mayor transparencia del Estado. No, y no solamente mayor transparencia, también una política definida con relación a los temas que acabamos de señalar, o de el CEA. La gente quiere ver que persona quiere ver preso, quiere ver que este país quiere. Pero eso no es así. Sí, todo es un proceso, no es tan como la gente entiende. La presunción de inocencia es desde el principio hasta el final, hasta que lo dictamine un juez. Exacto. Eso es así. Bueno. Nada, María Estela, tenemos hoy una entrevista bastante importante con el ingeniero Santiago Moquete. Santiago, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien. ¿Cómo está la fundación? Muy bien. Trabajando duro. La fundación... Pro defensa del derecho de propiedad. De derecho de propiedad. Tú tienes mucho trabajo en eso. El problema de la propiedad en la República Dominicana, esa doble titulación, es un problema bastante serio, ¿eh? Sí, es un problema que los gobiernos permitieron que se caotizara, porque el problema más serio no es la doble titulación, sino las ocupaciones ilegales que se han convertido en definitiva sobre terreno privado, porque esa gente nunca tendrán título. Okay. Si no hay una solución con el propietario de los terrenos. Y entonces los gobiernos no acaban de entender que para el desarrollo de esas familias el título es importante. Y en la ley nuestra no se puede hacer atropellando al propietario. Okay. Es que la ley protege siempre el derecho a la titularidad por encima de todo. ¿Y eso? Sí, no es el derecho a la titularidad, sino el derecho de propiedad. De propiedad. Pero yo vi ahí que se armó todo un barullo en torno a Titulatec eso fue manejado. Ajá. Mira, Corde, como empresa, tenía activos y pasivos. Okay. ¿Qué quiere decir? Tenía deudas, compromisos con terceros, y la única manera de poder cubrir esas deudas era liquidando sus activos, okay, edificios, tierras, etcétera, etcétera. Pero que se habla de una liquidación a precio vil. Bueno, eso hay que ver qué tasador puede decir lo que eso vale en la condición en que está. En que está.
Cuando a mí me llegó a mi oficina la gente que compró ese lío y me dijeron que lo habían comprado en 80 millones de pesos, yo le dije, pues ustedes se están volviendo locos. Yo no daba ni 5. Porque es un problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos tienen ese dinero prácticamente a fondo perdido en este momento. Prácticamente a fondo perdido. Ahora, esa gente hizo un trabajo encomiable. Tienen 5.000 títulos en bóveda. Porque ese título que ellos recibieron, ellos lo subdividieron en tantos títulos como Solari habían. Ok. Yo creo, es una especulación, no es... Yo creo que lo que pasa es que la Comisión Permanente de Titulación del Gobierno, que ha fracasado, no fracasado, pero no llenaron las expectativas en función de la cantidad de títulos que debían dar. Y ese programa lo diseñé yo, lo puedo decir con toda propiedad. Okay. Y yo pienso que la comisión estaba interesada, ¿ves cómo le echaba mano a eso? Porque hay 5.000 títulos que ellos pueden exhibir como un logro en el futuro, ¿no? Pienso que cuando el presidente dijo eso se anula, estaba cometiendo un abuso de poder, porque eso tiene que anularlo un juez. Okay. Son títulos que ya están. Okay. Y además, la operación, yo entiendo que no fue dolosa. ¿En qué sentido? Corde vendió un activo que tenía, inclusive con parte de ese dinero pagó deudas. Por ejemplo, ellos dieron en dación de pago 2 apartamentos en Guavaberry, que inmediatamente fueron transferidos a un acreedor de Corde. Entonces, yo pienso que eso debió manejarse de otra manera y que el gobierno debió darle a esa empresa la oportunidad de que siguiera trabajando. Porque ahora, ¿cuál es la expectativa de ese barrio? Que le den los títulos. Sí. Vamos a terminar perdiendo tú, yo y todos los dominicanos, porque si le dan los títulos dados, como ellos quieren, como inclusive la expectativa que se ha creado, pues simple y sencillamente Corde ni siquiera se podrá recuperar el dinero que Corde pagó. Okay. Entonces, esas son cosas que hay que manejarlo con un poco más de equilibrio, no con esa alegría. Pero hubo... Escúchame, y cuando tú caminas, tú solo tienes que ver el video que mandó la presidencia, para que veas los edificios que hay ahí. ¿Cómo el que hace un edificio de eso no puede pagar su tierra? Su tierra. Tú tienes una inversión en una infraestructura mucho más valiosa. Pero a veces cuando los presidentes se quieren reelegir, cuando su entorno quiere continuar en el poder, la prensa hacen esas cosas. O la prensa, porque hubo un barullo mediático terrible, Sí. ¿no? Donde Entonces, se satanizó esa operación. Recuérdate que en los 12 años de Balaguer aprendimos, cuando llegaban esa época de elecciones, eran épocas de mucha invasión de tierra. Okay. Se promovía ese tipo de acción como parte del aparataje político de la reelección. Es una de las cosas que ha hecho que la reelección quede desacreditada, que yo entiendo que la reelección no es mala, sobre todo en la medida que el país tiene mecanismos institucionales para hacer que los presidentes no cometan excesos. O sea, pero la reelección es buena en el sentido de que un presidente que tiene un buen plan, entonces puede desarrollar el plan en el tiempo. Y una cosa que nos ha enseñado la historia, ¿cuáles son los gobiernos que más cosas han hecho por el país? Los gobiernos que han podido tener continuidad. Comenzamos por Trujillo, 30 años. Hizo este país ese tipo. Balaguer, y te voy a decir, Lili. Sí. Los 10 años de Lili fueron esos 10 años de más progreso que tuvo este país. Los dictadores, hizo mano dura, mataron gente, sí, bueno, suprimieron la libertad. Una cosa trae la otra. Y Lili hizo los ferrocarriles. Lo que pasa es que los ferrocarriles fue una inversión tan grande que la economía se le calentó y se le devaluó la moneda, y por eso los mocanos lo matan. Porque los mocanos que tenían sacos de dinero guardados en la casa, porque en esa época no había banco, no valía se nada. le devaluó el dinero de una manera terrible. Y el mismo, este periodo del PLD ha sido un periodo de mucho progreso también. Y es sano para la democracia entonces, tal vez. Por eso te digo, en la vida, yo recuerdo, a veces uno tiene que decir las frases de los abuelos,
que mi abuelo decía que en los extremos se defecaba el diablo. Okay. Y él me decía, una mujer tan buena, tan buena, tan buena, es Tiene peor que que una tener- mala, Sí, por ejemplo. exacto. O sea, el problema son los extremos, ¿no? Si mantenemos las cosas en el equilibrio, y por eso te decía, si hay institucionalidad, hay freno. Y por ejemplo en Estados Unidos permiten 2 periodos. A mí me gusta el modelo norteamericano. El que no va a hacer nada en 8 no lo hace en 4. En 4. Se ve de inmediato. Y algunos países tienen una figura muy interesante que es el referendo revocatorio. A los 2 años, si el gobierno es malo, se llama un referéndum y para afuera. Mira, Moquete, se ha cuantificado las tareas de tierra que hay aquí en este país que no tienen título, la gente que está ocupando, más o menos Mira, una visión, tú que eres experto en eso. Para el proyecto de titulación se hicieron unas investigaciones que la hicimos nosotros y tenemos algunos datos. Ajá. Por ejemplo, eso hay que dividirlo en rural y urbano. Ok, Primero, ¿qué pasa en el mundo urbano? Cada ciudad tiene una característica específica, diferente. Esta ciudad de Santo Domingo, aproximadamente el 60 de cada 10 casas, de cada 10 viviendas o inmuebles, 6 no tienen título. ¿cómo? Ajá. Ah, pero eso es una cosa Sí, pero espérate. terrible. Déjame aclararte. No quiere decir que no existan títulos. Ok, Es que el que construyó la vivienda, que el que construyó el inmueble no tiene título, porque estas han sido ciudades que se han desarrollado sobre la base de la invasión. de la invasión. Entonces aquí llegó este señor y se asentó sobre esto, y este también, que ella tiene el título. Entonces no es que las tierras no tienen título, Ok. es que estos, que son los que viven Son ahí, invasores. no tienen título. Sí. Entonces, Han ocupado ilegalmente la propiedad. esa es la primera investigación que yo hago hace aproximadamente 20 años, Ok, que me lleva a diseñar el programa de titulación, que tenía 2 componentes. Uno en las tierras del gobierno, que son aproximadamente el 15% de las tierras ocupadas. Y el diseño es muy sencillo, es poner a este de acuerdo con el dueño de la tierra en una negociación y financiarle. Claro, cuando yo discutía esto eso tiene un costo político. Sí, cuando yo discutía esto con el presidente Danilo Medina, yo le decía, mire, si siendo el grueso de la propiedad privada, donde están la mayoría de los ocupantes ilegales, porque el Estado es un 12% solamente del volumen de gente sin título sobre otros títulos. Siendo ese grueso privado, podemos crear un mecanismo hacia lo privado. Inclusive ahora tenemos la ley de fideicomiso que da muchas posibilidades. Y yo le decía, con 1.000 millones de pesos que se ponga en un banco, que no se van a, porque no son para usarlo, sino para reciclarlo, Ok, tú creas un fondo que te permite decirle a un propietario, ven, tráeme tu título. Y ese título, después de un estudio en el que participe un banco, algo muy parecido a lo que es el fideicomiso, pues se comienza a ofrecerle a esos ocupantes su título con un sistema de financiamiento en el que ese dinero que yo le estoy avanzando a este propietario se va a devolver en las hipotecas que se hace con la gente. ok. Pero todo esto necesita ideas innovadoras y necesita gobiernos que lo entiendan y que asuman hacerlo. Pero Ok. Roberto, ahí entra el tema de los padres de familia que no tienen materialmente las condiciones siquiera para tramitar. Mire, no es verdad. Yo hago eso todos los días y la invito, inclusive te llevo a un barrio cualquiera. Mira, primero los más pobrecitos son los más interesados y que pagan mejor. Tengo más dificultades con los que tienen propiedades muy buenas, Mayores han recursos. hecho construcciones enormes, esos son más dificultosos. Que no debía ser. Y son muy bajos el porcentaje de los así, de los miserables.
Y a eso se le puede focalizar una ayuda. Y el gobierno no da un bono tierra al que va a comprar una casa. Exacto. Sí. Entonces, simplemente lo mismo. Por ejemplo, en Los Tres Brazos, la compañía, cuando hizo el estudio, me informaba que era como un 12% la gente que entendían que no podían pagar. Entonces, y ordinariamente, ¿qué tienen? 50 metros, 60 metros, Ok. 30 metros. Ok. O sea, tampoco tienen una Una gran gran cantidad de tierra. Entonces, a esa gente se le focaliza una ayuda directamente. Un bono tierra, Una facilidad. una en el facilidad y entonces todo el mundo, porque en el país tenemos una cultura de no pago Sí. que es muy dañina. de lo gratis. Mira, entonces, ¿por qué Danilo Medina no se llevó ese consejo que tú le diste? Para solucionar un problema social, porque es un problema No, social. él se llevó porque él montó, digo, él no se llevó, él no ha hecho nada en la parte privada. Ok. Y es bueno que no lo hiciera porque los gobiernos tienden a distorsionar todo con lo privado. Yo prefiero que los privados sigan entendiéndose conmigo. Sí. Porque donde el gobierno llega pasan cosas como esa del CEA, que Del le venden CEA. 3 veces a uno, que comienzan Ok. a cometer abusos. Ok. ¿Tú entiendes? Sí. Pero él se llevó en el sentido de que él montó un programa de titulación con la tierra del Estado. Ok. Lo único que yo quizá puedo criticarle, primero, que a pesar de que discutimos mucho el tema en su época de campaña, cuando se asentó en la presidencia, desechó la posibilidad de una consultoría, de un consejo que hiciera que la gente que puso no tuviera que pasarse 4 años aprendiendo y los resultados fueran 3 o 4 veces los resultados que se tienen hoy. Eso es una crítica que puedo hacerle. Y la otra crítica es el sentido de la gratuidad por cuestión política. No, hay que enseñarle a la gente a pagar sus cosas en este país. Claro. ¿Tú entiendes? Porque cuando él regala un inmueble, está regalando lo mío, lo tuyo. Sí. Sí. Que no es regalado nada. En cada terreno del Estado ocupado hay una hipoteca en la que tú, yo y el señor que no está oyendo en su casa tienen una porción. Entonces, la única manera de que me devuelvan mi parte es que ese señor pague. Excepto cuando es un miserable que entonces decidimos que se le... Ir en auxilio. Entonces. Exactamente. Bien, señores, Foro 45, Información para el Cambio. Vamos a una pausa comercial.